Platiquemos de miedo. Esta historia que voy a platicar le sucedió a mi papá. Fue algo muy horrible y también pues, es inexplicable, ¿no? Cómo sucedieron las cosas. Mi papá trabajaba en una fábrica y tenía que pasar siempre por donde estaba la refinería de Azcapotzalco. En esos años pues estábamos chiquitas. Yo debe haber tenido, que sería como unos 5 años de edad, porque me acuerdo entre sueños de ese suceso. Recuerdo que mi papá llegó muy asustado, todo golpeado, rasguñado, no tenía en todo su cuerpo, en su cara, sus brazos, todo su cuerpo, no tenía una sola parte sin golpes o sin rasguños, sin heridas. Llegó totalmente deshecho mi papá. Y todo bien lleno de sangre, pues nos asustamos mucho. Y mi mamá dijo que qué le había pasado. Y mi papá le empezó a contar a mamá, no podía hablar, estaba llorando, temblando. Y le dijo que venía en su bicicleta, ahí por la refinería de Azcapotzalco. Y de momento vio dos cosas raras, ¿no? Que no lo dejaban pasar. Le pedaleaba la bicicleta y por más que le pedaleaba, la bicicleta no avanzaba. Entonces mi papá se quedó viendo y vio que había dos piernas abiertas y que no lo dejaban pasar. Y me volteó y dice mi papá, decía mi papá que eran dos piernas que pues no eran de seres humanos, que era de, pues tal vez que una parecía como de un gallo, así de un gallo gigante, y la otra como de una pata de vaca con pezuñas. Y empezó a voltear para arriba y empezó a ver que las piernas pues estaban deformes, pero no eran de ser humano, sino que estaban deformes. Y que empezó a voltear así, y vio una cara horrible con cuernos y que tenía los ojos rojos, y las manos que tenía no eran tampoco pues no eran las manos normales, también eran manos deformes. Y la criatura estaba desnuda. Decían que era una cosa horrible. Y que agarró a mi papá y pues, tenía tanto susto que agarró y que empezó a rezar, pero que los rezos no le salían de los mismos nervios que tenía. Entonces agarró a mi papá y se desesperó y le empezó a decir de majaderías a ese ser. Y cuando sintió mi papá, lo aventó con todo y bicicleta adentro de la refinería. Entonces mi papá dice que nada más sintió como voló y cayó del otro lado, cayó adentro, y ahí se quedó privado. Dice que nos decía que el que no sabía cuánto tiempo se había estado privado ahí, pero que lo fueron a recoger los vigilantes de ahí de la refinería. Entonces le dijeron que por qué, que cómo le había hecho para meterse si había vigilancia ahí en la entrada. Incluso estaba custodiada por policías. No era fácil entrar a la refinería. Y ya mi papá les platicó, ¿no? que algo lo había aventado hacia adentro, ¿no? Y que dijo, pues no puede ser posible. Y dice, bueno, es que ya hace años hubo otro caso así. Y ya afortunadamente pues no lo detuvieron. Agarraron, lo sacaron. Y ya mi papá ya como pudo, pues todo bien golpeado, bien exageradamente golpeado y herido de muchas partes. Y llegó a la casa. Pero daba miedo porque estaba irreconocible mi papá. Todo bien ensangretado, los ojos así bien hinchados, todo bien maltratado, todo golpeado. Y mi mamá pues lo
lo curó, le puso agua para que se bañara, pero mi papá pues no podía ni moverse de lo golpeado que estaba. Y mi papá nos comentaba que pues que a lo mejor había sido el demonio el que lo aventó, y por la forma de la criatura, ¿no? De que estaba horrible. Y pues duró mucho tiempo enfermo, tuvo que ir le dieron incapacidad, y hasta que ya mejoraron sus heridas y todo eso, pues ya se podía trabajar, pero le dio una parálisis facial, se le fue la cara chueca y no podía mover el brazo izquierdo, pero fue por el susto que llevó tan grande, de que seguramente no, hasta la fecha mi papá no sabe qué fue. Él decía que había sido el demonio el que lo había aventado a la refinería, porque pues la barda de la refinería era alta, estaba rodeada de una barda alta, y aparte arriba tenía malla ciclónica. Entonces pues todavía no se explica mi papá cómo voló y cayó adentro de la refinería. Pues esa es una historia que pasó hace muchísimos años, cuando yo era una niñita, y afortunadamente pues mi papá vivió para contarlo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo.